Hola, hermanos y amigos, soy el Dr. Tío para la continuación de la Iglesia de Dios. Y quiero que se pregunte si usted está familiarizado con el mensaje de los tres ángeles mencionados en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. En este video voy a cubrir la posición de la Iglesia, la continuación de la Iglesia de Dios concerniente a este tema. Y este es un tema importante porque ayuda a reforzar el enfoque de la obra, la cual la Iglesia de Dios tiene como prioridad en este momento. Y bueno, digo en este momento, aunque ha sido la prioridad de la Iglesia desde un principio y será la prioridad hasta el final. Pero lo digo de esa manera porque quiero en particular dejar bien claro que nosotros no creemos que el enfoque ha cambiado en ningún momento. Bueno, el mensaje de los tres ángeles es la fase final de la obra y es que estos ángeles, ellos proclaman el reino de Dios que viene pronto, la caída o condenación de la ciudad ramera de Babilonia, la grande, y una advertencia contra recibir la marca de la bestia. Comencemos leyendo Apocalipsis capítulos 14, versos 6 al 11. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y reciba la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Bueno, el punto de la continuación de la Iglesia de Dios acerca de estas escrituras es que estos son ángeles, o sea, seres espirituales. Pero les quiero recordar que hay personas que dicen que no, que esto se refiere a esas personas que predican y que dan testimonio. Nosotros aseguramos que son ángeles porque, bueno, como lee el verso 6, dice que es otro ángel. Y es que en el libro de Apocalipsis varios ángeles son mencionados. Por ejemplo, uno está localizado en Revelación capítulo 11, verso 15. Y ese ángel en particular, él sopla la séptima trompeta. Además, el verso 6 dice claramente que ese ángel vuela y es tan poderoso que él puede predicarles a todas las naciones, a todas las tribus en la tierra. Además, en el verso 10 se menciona fuego y azufre delante de los ángeles. Y eso está en línea o acuerda con Hebreos capítulo 1, verso 7, donde dice que sus ángeles son espíritus y son ministros de llama de fuego. Y bueno, si continuamos en Apocalipsis capítulo 14, pero ahora versos 15 al 20, voy a leerlos. Y del templo salió otro ángel, clamando con gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madurada. Y el que estaba sentado sobre la nube midió el hoz de la tierra, y la tierra fue cegada,
salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también un hoz aguda. Y salió del altar otro ángel, el que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía al hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimía los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Como ven, estos son, sigue mencionando ángel, y las acciones que ellos hacen son acciones que un humano no puede hacer. Bueno, entonces nuestra posición en la continuación de la Iglesia de Dios es que los ángeles de los tres mensajes son ángeles en el sentido de que son seres espirituales. Y bueno, en Hechos capítulo 17 verso 30, Dios es claro que Él quiere que todos los hombres, toda la humanidad se arrepientan. Y en Apocalipsis 14, Dios es claro que inclusive va a utilizar ángeles para predicar su evangelio. Y eso incluye el gobierno de Dios y su reino, que va a reemplazar el gobierno humano y la Babilonia, que va a estar muy activa cuando Él regrese. Y bueno, aunque no es la primera vez y no es la última vez que lo voy a decir, pero voy a poner un énfasis en este momento en que lean este libro o que le echen un vistazo como mínimo, y que se titula El Evangelio del Reino de Dios. Y es que estas son las buenas nuevas que Dios quiere que todo el mundo conozca. Y es que este mensaje es tan importante que inclusive en la continuación de la Iglesia de Dios hemos traducido este libro en más de 120 lenguajes que se pueden descargar gratuitamente en nuestra página de internet. Y este mensaje se consigue en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, leamos Daniel capítulo 7, verso 25 al 27. Y dice: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y él quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y ahora leamos de ese reino eterno, lo que Dios dijo a través de Pedro. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es que el reino de Dios será eterno y necesita ser predicado ahora. El reino de Dios es un reino que reemplazará a todos los reinos del mundo que es liderado por Satanás. Y bueno, la predicación del reino de Dios es una preparación para el mensaje de los tres ángeles, la cual es la parte o fase final del trabajo o de la obra. Y por eso la continuación de la Iglesia de Dios está haciendo esa obra. Y es que en la continuación de la iglesia nosotros estamos comprometidos en ayudar al cumplimiento de lo que Jesús dijo sobre el Evangelio eterno. ¿Y qué fue lo que Jesucristo dijo o a qué me refiero? Bueno, vayamos al capítulo 24 de Mateo 24, verso 14. Y el cual dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y bueno, el mensaje del reino de Dios está siendo predicado por la iglesia hoy en día, al igual que ha sido predicado en el pasado y desde un principio que se fundó la iglesia. Es el mensaje que los dos testigos también darán. Y finalmente Dios utilizará a un ángel para proclamar ese mensaje.
Y es un mensaje que tiene que llegar a todo el mundo antes de que el fin llegue. Y bueno, después de que el primer ángel haga esta proclamación, la mujer ramera, que es la Babilonia, o la gran ciudad de las siete colinas, que es Roma, de acuerdo a los eruditos católicos, y la cual se menciona en Apocalipsis 17, caerá de acuerdo a como el segundo ángel lo va a proclamar. Y finalmente, el tercer ángel dará una advertencia contra tomar la marca de la bestia. Y creemos que algunos van a escuchar ese mensaje y no van a tomar la marca. En la continuación de la Iglesia de Dios damos ese mismo tipo de enseñanzas y nosotros afirmamos que los dos testigos, ellos van a tener un mensaje similar o va a ser el mismo mensaje. Y sí, me quiero repetir, el mensaje de las escrituras, el que no tomen la marca de la bestia ni la adoren o adoren la imagen, tendrán absolutamente una proclamación angelical. Pero lamentablemente el mensaje, inclusive del tercer ángel, no va a tener aceptación total. De todas maneras, en la combinación de todas las obras, sea la obra de la iglesia o la obra de los dos testigos o de esos ángeles, va a haber algo de fruto. Y bueno, encontramos en Revelación capítulo 7, se habla o se lee de ese fruto. Y tengan en cuenta de que los cristianos van a estar presentes, ellos no van a desaparecer si nada o viene un ángel y se los lleva para el cielo, como algunos enseñan a través bajo la teoría de lo que ellos llaman el rapto. Quiero regresar a Apocalipsis 14 y esta vez leer el verso 12, y el cual dice: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y bueno, es que los verdaderos cristianos, ellos van a rechazar el recibir esa marca de la bestia. Y por supuesto que ellos van a guardar los mandamientos de Dios. Pero como va a haber mucha prosperidad hacia ese tiempo final, eso lo puedes leer en Revelación capítulo 18. A muchos no se les va a ocurrir o van a creer que el día del Señor está a punto de suceder. Y eso es sin importar que una advertencia se les ha dado a todo el mundo o una advertencia se ha proclamado. Pero bueno, si leemos 2 de Pedro capítulo 3 verso 10, lo que dice: Pero el día del Señor, y aquí el día del Señor, les recuerdo que es un periodo de tiempo en donde varios eventos ocurren dentro de ese periodo de tiempo. Pero el punto es que todo el mundo va a estar tranquilo, aunque la tribulación ha ocurrido en ese entonces, ya es tiempo pasado, el resto del mundo ha recibido, bueno, mucho progreso, mucha riqueza y tienen prosperidad, por lo cual pues no se les ocurre que algo tan terrible viene tan pronto. Pero bueno, disculpe, continúa el verso. Y bueno, desde el principio, porque metí la cucharada y bueno, aquí va. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero bueno, ¿qué es lo que hace que la gente se distraiga tanto? Podemos leer Mateo capítulo 13, verso 22, lo que Jesucristo dice. Y le dice: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Y es que
muchos van a estar cegados porque, o van a estar distraídos porque Babilonia va a producir mucho fruto de un momento a otro. Y ellos se van a entretener es con eso, y por eso, aunque escuchan los mensajes, sea de la iglesia o sea de los dos testigos o sea de los ángeles, no se les va a ocurrir que deben tomar acción correcta. Ahora, muchas personas no entienden este mensaje, e inclusive dentro de las iglesias de Dios hay mucho conocimiento que se ha perdido. En este momento quiero leer diferentes publicaciones por grupos que guardaban el día de descanso y que afirmaban ellos mismos ser o pertenecer a las iglesias de Dios. Quiero hacer eso porque, bueno, inclusive hoy en día algunos van a querer utilizar alguno de esos documentos, inclusive para crear doctrina, lo cual no debería hacerse de esa manera, pero han habido errores. Voy a leer o sumarizar algunos de ellos, voy a poner en pantalla el, el mensaje que fue escrito, y no lo voy a leer todo porque pues si no el video se haría extremadamente aburrido, por decir así. Porque al fin y al cabo lo que vale es lo que la escritura dice, pero es importante tomar en cuenta las posiciones que se han tomado a través de la iglesia, aunque sean erradas. Y es que voy a aprovechar este video para refutar el por qué hay errores y por qué la posición de ellos no está correcta. Voy a comenzar con unos escritos del siglo XIX. Y esa era la época o la era de Sardis de la iglesia. Y bueno, la primera publicación concerniente a los tres ángeles dice: todavía no veo la evidencia bíblica de la venida de Elías en persona. Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías. Así que la proclamación del segundo advenimiento, como el reino del evangelio, ha dado la vuelta al mundo para preparar a la gente para el Señor. Bueno, el contexto de este abstracto es que está afirmando en este momento que el mensaje del segundo ángel ya ha estado siendo proclamado, lo cual, bueno, obviamente el primer ángel todavía no ha salido. Y ese es el error aquí. Y el siguiente, la opinión de que este mensaje solo debe ser proclamado por unos pocos años y que también al final pensamos que es erróneo. Leído en todo el contexto, lo que estaba tratando de decir la persona es que el mensaje ya había salido, y bueno, la referencia de que ellos piensan es que los ángeles son, bueno, la iglesia proclamando. Y bueno, es contrario a lo que nosotros enseñamos, porque nosotros enseñamos que aunque estamos enseñando el reino eterno de Dios, y el cual comienza con el reino milenial, esa proclamación aún no se ha hecho con ángeles, al menos con el ángel nombrado en Revelación capítulo 14. Ahora, esos dos relatos ellos no concuerdan 100% porque en aquel entonces, bueno, la iglesia no estaba siguiendo un gobierno bíblico, entonces había ciertas diferencias. Y bueno, sí habrá alguien que viene en el espíritu y poder de Elías, y el mensaje de los ángeles sucederá en un momento indicado por cierto tiempo. Aquí hay otro artículo: Dios enviará al profeta Elías para preparar el camino para la venida del Señor, durante cuyo mensaje una voz del cielo llamará a la gente a salir de Babilonia. Bueno, con este sí estoy de acuerdo, ya que está hablando de Elías en un tiempo futuro, y en ese tiempo o adelante de ese tiempo el mensaje de un ángel aquí está nombrando el que salir de Babilonia. Ahora, en este abstracto de 1875 afirma que el segundo ángel ha estado proclamando
la caída de Babilonia, en este caso dice en su misión a 76 años. Y ahorita estamos en el año 2021, 22, disculpe, así que no, eso no ha sucedido. Babilonia sigue fuerte y va a hacerse más fuerte. En esta nueva imagen, el párrafo de arriba hace una declaración y el título en inglés dice The Second Angel's Message, y el cual traducido al español significa el mensaje del segundo ángel. Esto es como una declaración de parte del ángel, lo cual, bueno, como especifiqué antes, tiene que ser por un ángel, no por una persona. Y tampoco podía suceder en aquellos días. En la parte de abajo es solo una frase que dice, el segundo ángel comenzó su obra en la época de Lutero, lo cual no, eso es falso, todavía no ha sucedido. Y aquí hay dos párrafos, esta vez se está hablando es del tercer ángel, el tercer mensaje, y la posición de esta publicación es que ya estaba en efecto ese mensaje, lo cual no, eso no estaba sucediendo, o sea, es un tiempo futuro todavía que viene. Ahora, es más, en la continuación de la Iglesia de Dios, ahorita nosotros damos la advertencia de que el pueblo de Dios debe salir de Babilonia, pero no es un mensaje que se está dando por un ángel todavía. Ese evento no ha sucedido. Y ya que estamos leyendo puntos de vista de Sardis, podemos leer este que es relacionado al tema y dice, es probable que el sexto sello, la sexta trompeta y la sexta copa sean los tres en su cumplimiento histórico ahora en acción. Y no, en el centenario de 1800 los cuatro jinetes de Apocalipsis, ni los primeros cuatro sellos, ni la gran tribulación, ni el quinto sello, ni los eventos asociados con con las primeras 6 trompetas o las copas, ninguno de esos eventos en aquel entonces habían ocurrido. Y algunos de esos eventos en esa lista que acabé de dar incluyen que la tercera parte de los árboles de la hierba tiene que ser quemada. Eso ocurre en la primera trompeta, Apocalipsis capítulo 8, versos 7 y 8. O que una tercera parte de los seres vivientes en el mar mueren. Y eso lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 8, verso 9. O en los versos 10 y 11, que una tercera parte de las aguas se vuelvan amargas. O que de acuerdo al verso 12, una tercera parte de las estrellas se oscurezcan. Y bueno, al igual que en aquellos días, inclusive hoy en día, muchas personas creen que estos eventos son, no sé, espirituales. O que tienen un significado raro y les cuesta mucho creer lo que la escritura lo que la escritura dice. Porque esto va a suceder. Si no sucede, entonces el libro es falso. Porque tiene una profecía que dice que va a suceder, y si no sucede, entonces el que escribió el libro de Revelación o Apocalipsis no fue enviado por Dios. Pero bueno, en la continuación de la Iglesia de Dios sabemos que la escritura es verdadera y estas profecías se van a cumplir a su debido tiempo. Y con eso en mente, una afirmación como esta que dice, se ve debajo de la apertura del quinto sello que se abrió en el año 535 y continuó durante 1260 años. No, el quinto sello no se ha abierto todavía. Y es más, los otros 4 sellos tampoco se han abierto. Esto fue un error en su posición de la época de Sardis. Y con eso quiero decir y afirmar que el hecho de que alguien que guarde el día de descanso y que pertenezca inclusive a las iglesias de Dios, no quiere decir que automáticamente ellos van a estar correctos en todos los puntos.
especialmente los que tienen que ver con profecía. Por ejemplo, las iglesias de los laodicenos tienen muchísimos errores, he llegado a numerar hasta 50. Pero como expliqué en otro video, las iglesias de la Odisea no son iglesias falsas. Ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Las iglesias de la Odisea no son los protestantes, no son los evangélicos o testigos de Jehová o cualquier otro grupo, incluyendo grupos mesiánicos. Pero bueno, ¿qué es lo que afirmamos en la continuación de la Iglesia de Dios? Bueno, para eso vamos a 2 de Pedro capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso sí, aunque nosotros digamos y enseñamos, usted tiene que probarlo todo de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Así que usted nos puede hasta cuestionar a lo que nosotros afirmamos. Tienes que chequearlo en la escritura y probarlo por usted mismo. Y puede seguir el ejemplo de Hechos, capítulo 17, verso 11, donde esta población o este grupo, ellos indagaron las escrituras y no voy a decir que desconfiaron de Pablo, pero se aseguraron de que él estuviera diciendo algo correcto. Y buscaron que estuviera alineado con las escrituras. Y bueno, concerniente a la época de Sardis, al principio de los años 1900 el entendimiento cambió y por lo tanto su posición cambió un poco. Y publicaron esto en 1936. Cualquier persona que entienda el mensaje del primer ángel sabe positivamente que la caída de Babilonia se acerca rápidamente. El mensaje del segundo ángel sigue al primero con más naturalidad que el otoño del siguiente verano. Ha llegado a la hora del juicio. Lo siguiente en orden es la caída de nuestra civilización moderna. La secuencia la tienen correcta. El tiempo no está correcto porque pues ellos están creyendo que eso ya estaba a punto de suceder. Pero bueno, aquí quiero ser claro. Nosotros somos afortunados en el sentido de que Dios ha revelado mucho a través de la iglesia y sus líderes con respecto a profecía y otras cosas en los últimos tiempos y continúa revelándonos nuevas cosas. El hecho de que en la época de Sardis tenían posiciones erradas en cuestiones proféticas no invalidaba su fe ni sus obras de justicia, las cuales justificaban su fe. Ahora quiero leer algo que dijo en un sermón el líder de la era de Filadelfia en 1983. Vine entre la era de la Iglesia de Dios de la era de Sardis. No sabían qué era el Evangelio. Pensaban que era lo que llamaban el mensaje del tercer ángel. Ellos no sabían lo que realmente era el Evangelio. Lo llamaron el mensaje del tercer ángel. Con esto en mente, miren lo que la misma Iglesia de Dios publicó en la era de Sardis, en el año 1888. No predicamos la mitad de las buenas nuevas si retenemos la doctrina del reino. Y es que realmente la era de Sardis tenían un problema entendiendo y proclamando el evangelio del reino de Dios. Hacia el final de la era de Sardis, la Iglesia de Dios del séptimo día tuvo unas divisiones y un grupo de ellos, de esas divisiones, hoy en día tienen esta creencia y voy a leer. Se supone que Salen era el grupo, uno de los grupos que se dividió en los años 1930. Se supone que Salen cree que los santos serán arrebatados al mar de vidrio
mientras se derraman las 7 últimas plagas. Y en el siguiente párrafo, se supone que Salem cree que los santos serán arrebatados al mar de vidrio mientras se derraman las 7 últimas plagas. Bueno, en la continuación de la Iglesia de Dios enseñamos de que sí hay un lugar de protección aquí en la tierra para los santos, pero no hay ningún arrebatamiento. O sea, no hay ninguna raptura de que la gente de un momento a otro se desaparecen y los ángeles se los llevan para el cielo, para el mar de vidrio. Y este mismo grupo afirma que ese evento, esa raptura o ese rapto sucede antes de que aparece el hombre de pecado. Pero bueno, lo que quiero aprovechar y decir es que ellos tienen el cálculo de tiempo mal. El hombre de pecado va a ser revelado antes de que los cristianos vayan al lugar de protección. Y no decimos que es en una parte en el cielo por allá, sino decimos que es un lugar de protección físico aquí en la tierra. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, para eso tenemos que leer Revelación capítulo 3, versos 7 al 10. Y bueno, tú lo vas a tener que leer. Yo solamente voy a leer es el verso 10. Y esto se está refiriendo a Filadelfia, los miembros de Filadelfia. Dice, pero cuanto has guardado mi palabra de paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y con eso en mente, ahora brincamos a Revelación 12, Revelación 12, versículos 14 al 16. Y dice, y se leyeron a la mujer, que es una referencia a la iglesia. O sea, se le dieron a la iglesia 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto. La serpiente obviamente es el demonio. A su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad del tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero aquí es muy importante que pongan atención. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echadole su boca. Como ven, sí hay una promesa de protección. Y es un lugar físico a donde van a ir algunos de los cristianos que están vivos en esos días. Y con respecto al mar de vidrio, de acuerdo a Revelación capítulo 15, verso 2, viene después y es para los cristianos resucitados. Y ese lugar es en el cielo. Una vez más lo voy a decir, el mar de vidrio no es el lugar de protección prometido y no se encuentra en el planeta Tierra. Y ese grupo de Salem afirma que Isaías 26, 20 al 21 tiene que ver con ese mar de vidrio y dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que el Eterno sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Noten en el verso 20 que habla de cerrar las puertas y esconderse. Si las personas o el lugar de protección es en el cielo, como la teoría del rapto sugiere, entonces ¿cuál es el sentido de esconderse y de cerrar puertas en el cielo? Claramente, esta indignación de la que está hablando es un tiempo que va a suceder y los cristianos que están en protección van a estar escondidos en el planeta Tierra. Y bueno, por eso es que argumento que si algo esta escritura tiene que ver es con el lugar de la protección y no tiene nada que ver, en mi punto de vista, con el mar de vidrio. Bueno, entre otras cosas me parece apropiado hablar de Revelación capítulo 12, verso 17 y lo voy a leer brevemente.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y esta es una advertencia que no es para todo el mundo, es específicamente para los cristianos, aquellos los cuales no van a ir al lugar ah, de protección. Y contrario a lo que muchos creen, mucho cristiano, bueno, va a sufrir en esos días. Pero bueno, ¿cuál es el enfoque que debemos tener en este momento? Para saber eso le podemos preguntar a Jesucristo y vamos a leer Juan capítulo 9, verso 4, donde nos da la respuesta. Me es necesario hacer las obras que Él me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Y es que todavía es día, pero el tiempo de esa supresión o prohibición todavía no ha llegado. Leamos a Juan capítulo 4 versos 35 al 38. Y Jesús dice, ¿no deseéis vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Así que no debemos procrastinar por hacer la obra del Señor. Es el tiempo correcto de invertir en la obra. Y si brincamos al verso 38, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraréis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y la triste realidad, de acuerdo a Lucas 10:2, es que los obreros son pocos. Así que es muy importante que oramos, que le pidamos al Señor que envíe más obradores, disculpe, más obreros. Y si estás escuchando este mensaje, el mensaje es para ti, es un llamado también a que entres y seas parte de la obra, que te conviertas en un obrero. Claro, no un obrero independiente, pero un obrero que forma parte de la iglesia de Dios, la parte del cuerpo, donde todos debemos trabajar juntos. Y bueno, no recuerdo si dije el verso, pero eso fue Lucas capítulo 10, verso 22. ¿Y cuál es la obra? Bueno, voy a repetirles otra vez. Disculpe por ser aburridor, pero Mateo 24, capítulo 14. Y será predicado este evangelio, el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y es que el evangelio, el reino de Dios, tiene que ser predicado a todo el mundo a la satisfacción de Dios. Él decidirá cuándo es que esto sea cumplido. Y después de eso llega el fin. ¿Y qué es el fin? Aquí muchos creen que este fin se está refiriendo de cuando llega el Señor con sus ángeles. Este fin es la gran tribulación. Y los siguientes versos, del 15 al 21, explican bien esto. Y por eso es que Mateo 28, versos 19 al 20, Jesucristo dice, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, o, mejor traducido, al fin de este periodo. Y hago ese comentario porque por traducciones como estas que se hacen en español y que están dan una idea de que el mundo se va a destruir, se va a acabar y que después de eso no queda más nada. Aunque en español dice el fin del mundo, en sí la traducción correcta es al fin de la época. Porque después de eso el mundo no se destruye, como lo he predicado o he comentado muchas veces. Lo que viene es el reino milenial de Dios y después de eso, bueno, continúa el reino eterno, el reino que va a ser por siempre. En la continuación de la Iglesia de Dios afirmamos que ningún cristiano debe pensar
que ellos no tienen ninguna responsabilidad de colaborar en la obra de la predicación del Evangelio del Reino de Dios. Y negamos que este evento, esta obra, sea completado, sea por un ángel o por la iglesia en el pasado o por Herbert W. Armstrong, o que no tenemos que preocuparnos porque los dos testigos lo van a hacer o porque los ángeles en el futuro lo van a hacer. En pocas palabras, verdaderos cristianos deben apoyar la obra hoy en día y deben apoyar la congregación que está liderando esta obra, que es la continuación de la Iglesia de Dios. Pienso que el mensaje del primer ángel saldrá un poco después de que se cumpla Mateo 24:14. Y si no sucede en ese tiempo, entonces sucederá durante el periodo del día del Señor. Y ese mensaje es un recordatorio supernatural concerniente el reino venidero de Dios. Y que es una realidad y ese mensaje viene directamente de Dios. Y este mensaje sobrenatural va a apoyar el mensaje que los dos testigos van a estar predicando. Y ahora quiero leer algo que enseñó la iglesia en 1950, bajo la administración de Herbert W. Armstrong. Pronto, ahora, llegará el momento en que una densa oscuridad espiritual cubrirá esta tierra, cuando a ningún ser humano se le permitirá predicar el verdadero evangelio de Cristo. Debemos trabajar mientras es el día. La noche se acerca rápidamente cuando ningún hombre puede trabajar para Dios. En ese momento, Dios enviará ángeles con su advertencia final a estas naciones apóstatas bajo el dominio de esta gran iglesia engañosa como testimonio final contra ellas. En Apocalipsis 14 se predicen tres mensajes angelicales de este tipo. Note la advertencia final del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él mismo beberá del vino de la ira de Dios. Las 7 posteras plagas con toda su fuerza, sin mezcla de misericordia. Querido lector, pronto debe elegir a quién obedecerá. Este imperio romano venidero resucitado de los Estados Unidos de Europa, gobernado por el cristianismo tradicional, o si obedecerá a Dios. Y bueno, es claro que el tercer ángel da esa advertencia y que no debemos recibir o que nadie debe recibir la marca en su frente o en la mano. Y la manera como no se recibe esa marca es obedeciendo y guardando los mandamientos de Dios. Pero la marca de la desobediencia de los mandamientos de Dios va a prevalecer en ese tiempo. Quiero leer lo que Herbert W. Armstrong escribió acerca del asunto. Aquí hay más pruebas. Aquí están los que obtienen la victoria sobre esta marca. Apocalipsis capítulo 15 versos 2 y 3. Y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés, siervo de Moisés, y el cántico del Cordero, diciendo: Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justas y verdaderas con tus caminos, Rey de los santos.
Esto corresponde a los hijos de Israel, liberados de la esclavitud egipcia bajo Moisés. Moisés era un tipo de Cristo. Faraón fue un tipo y precursor de esta bestia. Las plagas que Dios derramó sobre Egipto fueron un tipo de las últimas plagas que se derramarán sobre Babilonia. Los hijos de Israel se prepararon en la orilla del Mar Rojo y Dios los liberó milagrosamente. Aquí los santos de Dios estarán representados en este simbólico mar de vidrio. Cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, Cristo. Moisés describe la ley y los mandamientos de Dios. El Cordero, que es Cristo, representa la fe y la salvación del pecado. Recuerde, la bestia es la organización civil humana del diablo. En Apocalipsis 12 encontramos a Satanás agitado con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 12. Luego comienza una gran persecución o tribulación contra la verdadera iglesia, que son los verdaderos santos de Dios. Esto es justo antes de la segunda venida de Cristo. Versículo 10. Ahora noten contra quién están enojados Satanás. Y el dragón se enojó contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente, la última generación de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es la Biblia. Versículo 17. Ahí está de nuevo, los que guardan los mandamientos de Dios, los que se rigen a la regla de Dios y viven de acuerdo con cada palabra de Dios, a la Biblia, que es el testimonio escrito de Jesucristo. Son los que el diablo perseguirá y martirizará a través de su iglesia falsa y su imperio renacido. Y en cuestión de publicaciones que hizo Herbert W. Armstrong concerniente a Los Ángeles, lo último que encontré fue el año 1982 y dice, Apocalipsis 14, 9 y 10. Y había ahora 2 ángeles con mensajes. El tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, he aquí de nuevo sobre la marca de la bestia, éste beberá del vino de la ira de Dios, que se vierte puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero, en la segunda venida de Cristo. Si no recibes la marca de la bestia, eres torturado. Usted puede ser martirizado. Si recibes la marca de la bestia, entonces esto te va a pasar a ti. Entonces, como cristianos tienes que tomar una decisión. Si vas a obedecer a Dios, vas a ser perseguido. Pero si no obedeces a Dios y tomas la marca, pues entonces vas a recibir la ira de Dios. A través de los 2 testigos y de los 3 ángeles y de los cristianos que quedan en la tierra en ese entonces, Dios dará un aviso bien claro durante ese periodo de 42 meses, que es cuando la bestia estará reinando. Y además, con todas las plagas que van a haber y las otras intervenciones que están mencionadas en el libro de Revelación o Apocalipsis y otros pasajes bíblicos, causará que muchos humanos van a poner atención y personas de diferentes religiones, de diferentes estilos de vida, de diferentes naciones, van a responder
Y eso lo podemos leer en Revelación capítulo 7, versos 9 al 17. Y bueno, les recuerdo una vez más, los que no escuchan el mensaje, los que no obedecen y que escogen una vida de pecado y de esa manera reciben la marca del pecado, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 12, en específico el verso 10, dice que ellos beberán el vino de la ira de Dios. Y en este mismo contexto, en el verso 12, Dios a través de su escritura nos recuerda cómo es que podemos prevenir de que nosotros recibamos ese tipo de ira. Y es, bueno, guardando los mandamientos de Dios y obviamente teniendo la fe de Jesús. Y este no es un mensaje nuevo. Si miramos a Eclesiastés capítulo 12, versos 13 al 14, nos enseña y dice, el fin de todo el discurso oído es este, temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Y aquí prefiero la traducción inglesa mejor porque dice, esta es toda la responsabilidad del hombre. Y el verso 14, muy cuidadosamente, Dios dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en cristianidad tradicional se enseña de Jesucristo, pero tradicionalmente se falla en enseñar que las obras de justicia hacia Dios comienzan con guardar los mandamientos de Dios. Y ellos le dan prioridad a muchas cosas y hacen sacrificios. Sacrifican su tiempo para hacer estudios bíblicos, sacrifican su tiempo para predicar lo que ellos entienden, invierten, bueno, hasta en muchas partes o en muchos lugares, su futuro, sus bienes, sus ahorros. Y muchas veces quieren ayudar a todo el mundo. Algunos no duermen como debe ser porque o quieren orar por alguien o están llamando a lo que ellos llaman un hermano o una hermana en necesidad. También ayunan. Y bueno, esto no es todos los cristianos católicos, evangélicos o protestantes, pero hay algunos que son muy dedicados. Y ellos hacen muchas obras. Pero, como dice el verso 13, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ellos no le dan prioridad a eso. Y Dios es el que decide qué es lo que es justo ante Él, cuáles son las obras de justicia que Él quiere. Pero no, la cristianidad tradicional, ellos tratan de definir qué es lo que son obras justas y se someten a esas obras. Y van y predican acerca de Jesucristo y, por decir así, convierten a personas. Algunos de ellos tienen mucha influencia y logran obtener buenos resultados. Pero ni ellos guardan mandamientos, bueno, mejor dicho, los 10 mandamientos. Es más, en muchos casos ellos hasta guardan la gran mayoría. Pero no se les ocurre que el cuarto mandamiento, que es el día de descanso, es importante. Y ellos en su propia sabiduría deciden que los mandamientos que Dios impone como justos no son importantes, pero que las obras que ellos realizan, esas son las obras que son importantes. Y bueno, donde manda capitán no manda marinero. Así que ningún humano tiene la capacidad de decirle a Dios qué es lo que es una obra justa y qué es lo que no es una obra justa. Pero bueno, regresando al mensaje de los tres ángeles, hoy en día las diferentes iglesias de Dios no hablan mucho del tema.
Bueno, digo eso al menos en lo que me consta porque he tratado de buscar en línea material que ellos tengan acerca de sus posiciones en este asunto, pero casi no encuentro nada. Ahora, encontré algo en la o de la Iglesia de Dios Viviente y que lo he puesto en pantalla. Dice que los dos testigos que profetizan y terminan su testimonio junto con los tres ángeles, a quienes Dios envía después del sonido de la séptima trompeta. Pero bueno, no conseguí más detalles acerca de esta publicación. Y otro de los grupos mayores que, bueno, al menos han publicado algo más, es el grupo llamado Iglesia de Dios Cristianismo Bíblico, CBCG, que son las siglas en inglés. Y como habían puesto varios detalles concerniente al tema, inclusive en enero del 27 de 2022, o sea, este año, hablé con su líder llamado Fred Cutler y esto es lo que me comentó. En breve, él afirmó que los tres ángeles darán sus mensajes entre los 1335 días y el comienzo del 1260 días. Él afirma que los tres mensajes salen mientras los más fieles están en lugar de seguridad y que estos mensajes de Dios dan una advertencia al mundo durante un periodo donde, bueno, hay hambre de la palabra de Dios, de acuerdo a Amos capítulo 11, versos 11 y 12, y que la gran tribulación está a punto de comenzar en ese tiempo, ese es su punto de vista, y que el mensaje es para que todos se arrepientan y que en ese entonces Babilonia va a estar en su punto de caída. Bueno, esto es su punto de vista. Yo no estoy de acuerdo en que el mensaje del segundo ángel aparece en ese tiempo. Si algo antes de la gran tribulación, la Babilonia está tomando fuerza. Esa es mi posición. Y me comentó que la razón por la cual ha llegado a esa conclusión es que había una traducción del Nuevo Testamento llamado en inglés A Faithful Version y que allí significaba que o que daba a entender que estaba en proceso de caída, que no había caído aún todavía. Y bueno, aquí me estoy refiriendo a lo que el segundo ángel dice. Bueno, yo le informé que yo estaba en desacuerdo porque primero, si acaso Babilonia estaría surgiendo, o no surgiendo, pero creciendo en poder en ese momento que él describe. Y que si algo yo aceptaría es que el ángel, Dios permite que el ángel diga esto cuando Babilonia esté en caída o esté caída. En cuestión de que Babilonia esté en proceso de caída, en ese punto, en esa traducción, ¿no? Podría, o sí, estoy de acuerdo con Fred Cutler, que esa podría ser una verdadera interpretación. Y tal parece que este mensaje es dado es cuando la Gran Babilonia, la ciudad mujer ramera de Roma, es destruida, es consistente con Revelación capítulo 17 versos 15 al 18. Y bueno, otras iglesias de Dios, ellos no creen que Revelación 14 debe tomarse secuencialmente, pero que más bien son intercepciones. Y es que, bueno, la gran mayoría es una historia en el libro de Revelación que es en secuencia. Y, por ejemplo, la iglesia durante el liderazgo de Herbert W. Armstrong, su posición es que capítulos 12 y 13 son también intercepciones, o sea que no forman parte de la cronología de la historia. Y en ocasiones llegaron también a decir que parte del libro, disculpe, del
capítulo 14 de Revelación, parece que parte de él tampoco formaba parte de la cronología. Pero bueno, sea parte de la cronología o no, mi posición es que, sea como sea, la posición de la continuación de la Iglesia de Dios es que los tres mensajes de los tres ángeles aún no ha sucedido. En cuestión de cuándo estos mensajes se dan, bueno, si miramos a Revelación capítulo 14, verso 7, dice, dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Esta frase me hace pensar que este evento debe suceder al principio o al comienzo del día del Señor. Ahora, si esta escritura no es cronológica y hay un gran periodo de tiempo entre el primer ángel y el segundo ángel, entonces creería que esto sucede es al principio de la gran tribulación. Una vez más, repito, la gran tribulación sucede y más adelante es el evento del día del Señor. En fin, el mensaje del primer ángel sucede o al principio de la gran tribulación, lo cual no creo porque basado en el contexto gramatical me parece que tiene más sentido que comience o que esto suceda al principio del día del Señor. Y estoy casi seguro o me parece muy lógico que los mensajes del segundo y tercer ángel suceden es durante el día del Señor. Y creo eso porque habrá demasiada confusión en el mundo después de que se abran el sexto y séptimo sello. El Vaticano no podrá solucionar esos problemas. Y Roma recibirá como mínimo parte de la culpa, lo cual pienso yo que le dará al partido de la bestia una excusa para derrocar la iglesia de Roma. La razón por la cual creo esto es lo que dice en Revelación capítulo 16 versos 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 6 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, esto me parece que lógicamente sucede después de Apocalipsis 14 versos 9 y 10, donde da la precaución de no recibir la marca o de lo contrario la persona debe sujetarse a vivir, a beber del vino de la ira de Dios. Ahora, la escritura me parece que no me da suficiente evidencia para poder probar que es al principio del comienzo del día del Señor. Puede que el mensaje de estos ángeles salgan es hacia el final del día del Señor. Tal vez después de que los 2 testigos estén muertos, de acuerdo a Revelación capítulo 11, verso 7. O tal vez después de que son resucitados, de acuerdo a Revelación capítulo 11, versos 11 y 12. Ahora, consideremos al apóstol Pablo, que fue un profeta a través del cual Cristo habló, 2 Corintios capítulo 13, verso 3. Ciertamente, él tuvo visiones y revelaciones, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 12, verso 1. Y profetizó, de acuerdo a Hechos 27, verso 22 y 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Aún así, Pablo utilizó el término de percibir una vez que hizo una predicción, la cual resultó ser un error, de acuerdo a Actos capítulo 27, verso 10 y versos 42 al 44. Y con esto en mente, leamos 1 Corintios capítulo 13, versos 9 al 12. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos,
Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y brincando al verso 12, ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En sumadas cuentas, no tenemos la claridad. ¿Y por qué? Bueno, de acuerdo a Romanos capítulo 8, versos 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hay algún beneficio de que nosotros no conozcamos todas las cosas, porque, bueno, de acuerdo a la Escritura, uh, todo es para ayudarnos. Y hay cosas que el Señor no quiere que nosotros conozcamos aún. Pero las cosas que necesitamos conocer, como 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17 nos enseña, lo que nosotros necesitamos conocer, ya Dios no lo ha revelado. Solo tenemos que ser pacientes y estudiar. Quiero leer algo que Herbert W. Armstrong dijo en la radio. Ahora, la configuración del tiempo de este libro de Apocalipsis es nuestro tiempo ahora y está justo en el futuro. Está llegando justo delante de nosotros. Bueno, ahora, allí están representados como clamado y justo aquí en Jeremías 51, donde estábamos, aquí está de nuevo. Babilonia quedará en ruinas, un mero refugio de chacales, un horror y un desprecio, donde ningún hombre vive. Va a suceder, tan seguro como que estás tomando una bocanada de aire, tan seguro como que el sol sale y se pone. Todos los babilonios rugen como leones, gruñendo como cachorros de león sobre su presa. Jeremías 51, 38 al 39. Ahora el furor, el día del Señor, el día de su ira, el día de su furor es el día de estas últimas plagas. El día del Señor es el tiempo que viene después de la tribulación, porque lees Mateo 24 en el versículo 29, donde habla de la gran tribulación, en los versículos 21 y 22 en el versículo 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna será bueno como sangre, no dará la luz que suele dar, y las estrellas caerán del cielo, de acuerdo a Mateo 24:30. Ahora devuelva en Joel 2:31. Leerá eso. Eso va a suceder antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Así que el terrible día del Señor viene después de estas señales celestiales que a su vez vienen después de la gran tribulación. Joel capítulo 2 verso 31. Entonces, esto está hablado de la ira de Dios. La ira de Dios, la furia de Dios, el día del Señor, las plagas, la venganza que Dios va a tomar sobre este poder maligno que ahora se está levantando en Europa y que en realidad estamos ayudando, instigando y ayudando a levantarse. Oh Dios, abre nuestros ojos aquí en los Estados Unidos para ver lo que estamos haciendo. Y bueno, Mr. Armstrong continúa diciendo que las personas que están rugiendo en desafío, en ese alboroto de Jeremías 51:38, bueno, el futuro de esas personas es que ellos van a ser destruidos en el furor del Señor. Y más adelante relaciona la destrucción de Babilonia con Jeremías 51 versos 41 al 42. Y en estos parágrafos habla de que Babilonia
bueno, era un esplendor en el pasado y que ella va a volver de nuevo, pero solamente por un poco tiempo. Y que tendrá una gloria carnal, material y nacional. Y va a perder ese esplendor rápidamente, porque Cristo viene a quitárselo. Y concluye con esto, que eso sí lo va a leer. Toda esta Babilonia en realidad, mis amigos, es una forma de vida, es un tipo de civilización, incluye la idea militar, incluyen las ideas políticas. Y bueno, concerniente a Babilonia, la escritura nos da advertencia de que es peligroso, o sea, alinearse con la Babilonia es prácticamente estar en amistad con Dios y trae unas malas consecuencias. Los demonios saben esto y por mucho tiempo han venido inspirando profetas, porque bueno, el demonio también tiene profetas. Y en esas profecías, Babilonia es todo lo opuesto, es lo que uno debe desear, por decir así. Porque esta ciudad inspira concordia, paz, prosperidad. Aquí en pantalla estoy mostrando uno, una de esas profecías. Y bueno, hay muchísimas que, bueno, no hay punto de leerlas, pero la cosa es que son profecías engañosas. Y lo que percibo es que el plan de Satanás está muy describido, bien descrito o documentado por todos estos profetas, quienes fueron inspirados no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu de Satanás. Bueno, concerniente a los ángeles, a los tres mensajes de los tres ángeles, primero, los mensajeros son ángeles y dan advertencias acerca de la Babilonia la Grande, la cual es un sistema político, económico y religioso, es un poder, y tratará a todos o de forzar a todos que se vuelvan parte de ella. Pero los cristianos no pueden ser parte de ese sistema. El mismo mensaje ocurre en otras partes del libro de Revelación y también en algunas partes en el Antiguo Testamento. Los dos testigos también darán el mismo mensaje, al igual que los cristianos más dedicados, los cuales van a la protección, y también es un mensaje compartido por todos los cristianos dedicados, los cuales serán martirizados durante ese tiempo. Eso deja bien claro que la misión de los cristianos no es solamente guardar los mandamientos, orar y esperar. Lo contrario, debemos ser activos en crear esa estructura para poder proclamar el reino del Señor a el mundo entero, al mismo tiempo dando la advertencia concerniente a la religión de Babilonia y dar advertencia acerca de la bestia que viene y que viene y advertencia de esa Babilonia dominada por la bestia. Todas estas ideas son aspectos de la fase final de la obra. El primer ángel proclamará las buenas nuevas del reino de Dios, Revelación capítulo 14, versos 6 y 7. Y esto puede pasar un poquito después del comienzo de la gran tribulación mencionado en Mateo 24, 21, o al principio del comienzo del día del Señor, que es más o menos 2 años y medio más tarde de la gran tribulación. El mensaje de estos ángeles será una confirmación supernatural del mismo mensaje previamente recibido por el mundo, de acuerdo a Mateo 24:14, y que es el objetivo de la obra de la continuación de la Iglesia de Dios.
todos estos factores van a crear una gran multitud que vendrán a Dios durante la gran tribulación, de acuerdo a Revelación capítulo 7, versos 9 y 14. Y al contrario de la final gran poder de Babilonia, que subirá y caerá, Revelación capítulo 18, versos 1 al 18, la última fase del reino de Dios durará por siempre. Y lo podemos leer en Revelación 11:15. Y este es un importante mensaje que todos deben escuchar. El tercer ángel va a dar precaución o advertencia en contra de la marca de la bestia un poco después del mensaje del segundo ángel. Debido a la caída de la iglesia de Roma, mencionada por el segundo ángel, esto ayudará a toda la tierra a entender que Babilonia no es un sistema que durará por siempre. Por lo tanto, ellos no deben tomar la marca. Sí, en la continuación de la Iglesia de Dios estamos ayudando a asegurarnos que ese mensaje preangelical esté resonando y en un futuro toda esta obra va a ayudar a la conversión de la gran multitud de Revelación capítulo 7 versos 9 y 14. No te duermas, no creas que no tienes labor o obra para hacer. La obra del Señor va a triunfar, sea que tú ayudes o que no. Pero ten bien claro que son los cristianos, los de Filadelfia, los que tienen esa actitud, los cuales están liderando la obra. Y además, Jesucristo les ha prometido a ellos una promesa de protección. No debemos estar esperando que solamente los 3 ángeles y los 2 testigos se encarguen de completar Mateo 24:14 y 28 versos 19 al 20. En las iglesias de Dios hay algunas iglesias que enseñan la idea de que Herbert Armstrong completó la obra. Eso es falso. La obra continúa. Sí, Dios utilizará 3 ángeles en un futuro, pero debemos predicar hoy mientras hay día, mientras es posible hacer la obra del Señor. Quiero leer Apocalipsis capítulo 7 versos 9 y 17 porque he hecho varias referencias acerca de esos versos. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y estos 2 ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de las gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Frutos van a nacer durante la gran tribulación, y el mensaje de los tres ángeles formarán parte de esa obra. En cuestión de Babilonia, Babilonia va a traer un tiempo donde va a haber unidad de las iglesias de diferentes religiones. Es un movimiento ecuménico, y con eso leamos lo que Pablo dice acerca de compromisos. A 2 Corintios capítulo 6 versos 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tristemente, los cristianos en la cristianidad tradicional no entienden estos versos. Ellos creen entenderlos, pero no saben aplicarlos, en el sentido de que, comenzando en el verso 14, muchos de ellos no tienen justicia. Establecen una justicia, pero no la justicia de Dios. Y ellos predican su vida de justicia, y al mismo tiempo condenan, o no necesariamente condenan, pero no enseñan la justicia de Dios, la cual está arraigada en sus mandamientos. Y parte de esta razón es: Dios enviará a sus tres ángeles para que proclamen la advertencia. Pero bueno, ya hemos hablado de esto. Hermanos, no podemos ser parte de Babilonia y de Dios. O sea, no funciona de esa manera. Babilonia es un sistema que va a fallar, pero nosotros tenemos la esperanza y esperamos por el reino de Dios, el cual durará por siempre. Esta es la base del significado de los tres mensajes dados por los tres ángeles. Este fue el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios.